Hola, el objetivo de este vídeo es relacionar el mol con la masa de compuesto, con la masa de elemento, con el volumen de gas en condiciones normales, número de partículas, ya sean moléculas de o átomos, etc. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier problema es pasar el dato que me den a moles de compuesto. Pues el mol equivale, por una parte, a número de moléculas. Acuérdense que en un mol hay un número de Avogadro de moléculas, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Bien, ¿cuál sería la masa de compuesto que es un mol de compuesto? Bien, la masa de un mol de compuesto corresponde a la masa molecular del compuesto, pero expresada en gramos en vez de unidades de masa atómica. ¿Qué volumen ocupa un mol de compuesto gaseoso en condiciones normales? Recordemos que las condiciones normales son una atmósfera de presión y 0 grados centígrados de temperatura, o lo que es lo mismo 273 Kelvin. Un mol de gas, de cualquier gas en condiciones normales, ocupa 22,4 litros. ¿Cómo calcular el número de átomos que hay? Para eso tenemos que partir del número de moléculas. ¿Por qué? Porque una molécula está relacionada con el número de átomos con la fórmula de esa molécula, de ese compuesto. La fórmula me indica cuántos átomos de cada tipo hay en la molécula. Por ejemplo, imagínense este compuesto que es el nitrobenceno. En una molécula de esto, ¿cuántos átomos de carbono habría? Pues lo que indica su subíndice, 6. Y de hidrógeno, pues lo que indica su subíndice, 5. Y de nitrógeno, como no tiene subíndice, pues 1. Y de oxígeno, pues lo que indica su subíndice, 2. Esta sería la relación que hay entre la molécula y los átomos. Obviamente, si es otro tipo de molécula, otro tipo de compuesto, pues habrá que ver la fórmula. La fórmula me va a indicar que en una molécula hay tantos átomos de cada tipo como indica el subíndice de cada uno de esos elementos en la fórmula. Bien, ¿y cómo pasamos de moles de compuesto a moles de elemento? Recordemos que en un mol de compuesto hay todas estas moléculas. Pues bien, en un mol de elemento hay todos estos, pero en vez de moléculas, átomos. Luego, los moles de moléculas son proporcionales a las moléculas. Y el factor de proporcionalidad es este, el número de Avogadro. Y los átomos los moles de átomos son proporcionales a los átomos. Y el factor de proporcionalidad también es el número de Avogadro. Luego, lo mismo que establecemos de moléculas con los átomos, podemos establecer de moles de moléculas con moles de átomos. Es decir, en un mol de nitrobenceno hay exactamente 6 moles de átomos de carbono, el subíndice, 5 moles de átomos de hidrógeno, su subíndice, 1 mol de átomos de nitrógeno, si lo pone nada el subíndice es 1, y 2 moles de átomos de oxígeno, su subíndice. Es decir, es la misma la relación que hay entre átomos que hay en una molécula y moles de átomos que hay en un mol de el compuesto o de molécula. Ahí lo tenemos. Y por último, ¿cómo pasamos de un mol de compuesto a masa de elemento? Pues lo primero que necesitamos son las masas atómicas de los elementos que constituyen nuestro compuesto. Imagínense que vamos a volver a coger este compuesto que es el nitrobenceno. La masa molecular la hallaría pues sumando las masas atómicas de cada elemento multiplicado por el número de átomos de cada elemento, es decir, 6 por 12, 5 por 1, 1 por 14, más 2 por 16. Y me daría 123 unidades de masa atómica, es decir, una molécula de este compuesto tendría una masa de 123 unidades de masa atómica. Y un mol de este compuesto tendría una masa de 123, pero gramos, no UMAS. ¿Cuánto de cada elemento hay en estos 123 UMAS? ¿Cuántas UMAS son de carbono? ¿Cuántas de hidrógeno? ¿Cuántas de nitrógeno? ¿O cuántas de oxígeno? O bien en un mol, ¿cuántos gramos son de carbono, de hidrógeno o de oxígeno? En un mol de nitrobenceno yo tendré el subíndice de elemento 6 por la masa atómica del carbono. Esto, como es en un mol, esto será en gramos, estos gramos de carbono. Es decir, 6 por 12. Esta es la cantidad de carbono. ¿Cuál será la cantidad de hidrógeno? Pues será 5 por 1, que son los gramos de hidrógeno. De hidrógeno atómico, ojo, no de hidrógeno molecular. ¿Cuántos átomos habrá de nitrógeno? Pues hay 1, y como la masa atómica del nitrógeno es 14, esto que hemos señalado aquí sería lo que hay de nitrógeno atómico nuevamente. Es decir, 1 por 14 gramos será lo que hay de
nitrógeno atómico en un mol de este compuesto. ¿Y de oxígeno? Pues esto último. Realmente de oxígeno habrá pues 2, que es su subíndice, por 16, que es la masa atómica del oxígeno, 32 gramos de un mol de este compuesto serán de oxígeno. Por tanto, en un mol de cualquier compuesto, la masa que hay de elementos se halla multiplicando el número de átomos que hay en la fórmula del mismo por la masa atómica de ese elemento. Eso me dará los gramos que hay de ese elemento en un mol. Recordemos que había una serie de elementos que eran diatómicos, es decir, que en estado natural estaban en forma molecular. El hidrógeno sería H2, oxígeno O2, nitrógeno N2, flúor F2, cloro Cl2, bromo Br2 y finalmente el yodo I2. Vamos a hacer un problema para aplicar todo esto. Y el problema dice, tenemos una muestra de 435 gramos de butano, me da la fórmula del butano. Y se piden una serie de cosas. Lo primero, pasar lo que me dan a moles. Es decir, paso esto a moles de compuesto, ya que a partir del número de moles puedo pasar a lo que yo quiera. ¿Cómo convierto una masa en gramos? Bueno, pues para convertirla, aquí tengo que poner los gramos de C4H10 para que se simplifique y arriba a lo que quiero pasar, que es a mol. Recordemos que el mol se relaciona con la masa por la masa molecular. Pues vamos a calcular la masa molecular del butano. Calculo la masa molecular del butano, que sería 4 por 12, su subíndice por la masa atómica, más 10 por 1, y gramos de butano y gramos de butano se simplificaría, obteniendo 7,5 moles de butano. Ahora voy a pasar esos moles de butano a moles de átomos de carbono. Eso, obviamente, voy a tener que poner un factor que en el denominador aparezca moles de butano para que se pueda simplificar, y en el numerador a lo que quiero pasar sería moles de átomos de carbono, que lo puedo poner así. ¿Qué relación hay entre moles y moles de átomos? Pues simplemente el subíndice. Es decir, en un mol de butano hay tantos moles de átomos como indica el subíndice del elemento, que es 4. Ya sí se simplificaría estos moles, y esto me quedaría 7,5 por 4, que es 30 moles de átomos de carbono. En este apartado ahora me piden qué volumen ocupará en condiciones normales. Bien, pues yo sé que un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. En el denominador de mi factor de conversión debe de ir moles para que se pueda simplificar con los moles de aquí, y en el numerador pues litros de gas en condiciones normales. Pues un mol, 22,4 litros. Si yo multiplico 7,5 por 22,4, queda 168 litros de butano en condiciones normales. Ahora me piden, ¿cuántas moléculas de butano hay? Pues nuevamente parto de los moles, y yo sé que en un mol tiene que haber un número de Avogadro 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Y lo pongo. Evidentemente, el mol me interesa abajo para que se pueda simplificar con estos moles que están en el numerador, y arriba las moléculas porque me piden moléculas. Yo puedo simplificar moles de butano, y esto sería 7,5 por 6,022 por 10 elevado a 23. Esto da 4,52 por 10 elevado a 24 moléculas de butano. Vamos al próximo apartado, que me dice qué masa de carbono contendrá. El carbono es un elemento. Luego yo lo que tengo que hacer es partir de los moles, y abajo tendré que escribir moles de C4H10 y arriba pues gramos de carbono. ¿Qué relación hay entre los moles de compuesto y los gramos de un elemento? Pues esa relación es que en un mol del compuesto hay tantos gramos del elemento como indica el subíndice, 4, multiplicado por la masa atómica del elemento, en este caso 12, expresado en gramos. Es decir, en un mol de butano, 4 por 12, que es la masa atómica del carbono, serían gramos de carbono. Es decir, habría que multiplicar 7,5 por 48 y obtendría 360 gramos de carbono. En el denominador tengo que poner moléculas de butano, que es lo que quiero yo, de C4H10, que es lo que quiero eliminar, y a lo que quiero pasar, que son átomos de carbono. ¿Qué relación hay entre moléculas de butano y átomos de carbono? Pues que en una molécula hay tantos átomos como indica el subíndice del elemento en la fórmula del compuesto, es decir, 4. Entonces yo podría simplificar moléculas de butano y moléculas de butano, y esto me daría 4 por 4,52 por 10 elevado a 24. Me daría 1,808 por 10 elevado a 25 átomos de carbono.
Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.